A ver, para hablar sobre el 1, para antes de comenzar, esta es historia del Perú, ¿ya? Dividen en dos tu cuaderno para que no te confundas. Historia del Perú y historia universal, ¿ya? ¿Y viejito? Sí. Entonces, historia del Perú, origen e información de la cultura andina, ¿ya? Entiéndeme algo, por favor. Primero, escucha bien, se crean ¿qué? Las ciudades. Para que se construyan las ciudades tuvo que haber parecido algo. Habla. Para que se den las ciudades o para que se funden las ciudades tuvo que haber parecido antes algo. Habla. Excelente. Sin agricultura, ¿habrá existido las ciudades? No. La agricultura es una causa de la aparición de ¿qué? De las ciudades. Porque sin agricultura no hay ciudad, ¿no? Porque sin agricultura no te quedas ¿qué? En un solo ¿qué? Lugar. En un solo lugar. No eres sedentario sin agricultura. Por lo tanto, con la aparición de la agricultura aparecen las ciudades. Y con la idea de ciudad aparece la idea de poder. Yo te dije, ¿no? Hay dos poderes importantes acá. El religioso y el ¿qué? Y el militar. Para imponerme ante los demás. La idea del poder es imponerte ante los demás, ¿no? Es otra cosa la idea de poder. Si yo tengo poder, me voy a imponer ante ustedes, ¿no? Ahora, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Pero la idea es que el poder es imposición. Alguien imponiéndose sobre otros. Esa es la idea de poder. Cuando aparecen las ciudades, aparece la idea de poder. Imponerse sobre los demás. Pero me voy a imponer en aspecto religioso y en aspecto militar. Cuando aparecen las ciudades van a ir conquistando territorios. Por lo tanto, después de ciudades, ¿qué van a aparecer? Los estados. Pero estamos hablando no de, escucha, estamos hablando no de universal, sino estamos hablando de ¿dónde? Del Perú. Y el Perú es otra cosa que lo universal. En Mesopotamia aparecieron unas cosas y en el Perú no van a aparecer estas cosas. Por ejemplo, acá no vamos a hablar ni de escritura, no vamos a hablar ni de rueda, no vamos a hablar ni de ladrillo, no vamos a hablar de nada de eso, ¿no? Y la aparición de los estados en el Perú va a ser distinto a la aparición de los estados ¿en dónde? En el viejo mundo, digamos, ¿no? El viejo mundo es Europa, Asia y África, ¿no? Es muy distinto. Vamos a ver, por lo tanto, tiene que haber una explicación de cómo aparecen los estados en el Perú. Para que alguien pueda explicar cómo aparecen los estados, por eso hay teorías acerca de la cultura andina. Profe, ¿por qué se habla de cultura andina si estás hablando tú de estados? Es que el primer estado, ¿sabes dónde aparece? ¿En dónde? En las Andes, por eso se llama andina. Mira, los primeros estados aparecen en los Andes, por eso se habla de la teoría acerca de la cultura andina. ¿De qué está hablando acá? ¿De la aparición de qué? Habla del estado, ¿no? ¿Cómo aparecen los estados en el Perú? Hay 4 teorías. Teoría inmigracionista, teoría autoctonista, teoría aloctonista y teoría hologenista. Escúchame bien qué son estas teorías porque te va a ayudar a comprender por qué aparecieron todo eso que están al fondo, ¿no? Primero la teoría inmigracionista. ¿Quién lo propone? Max Uhle. Max Uhle es un alemán. Es un alemán que vino al Perú porque se interesó por estas culturas antiguas en el Perú. ¿Quiere saber cómo aparece la civilización en América? Viene este señor al Perú a estudiar cómo aparece el Estado en el Perú. Entonces él dice algo. Los mayas tuvieron mucha repercusión para que se funden las culturas en el Perú. O sea, Proto-Chimú y Proto-Nazca. Escucha bien lo que te voy a decir. Max Uhle desconocía la existencia de ¿quién? De Chavín. Lo desconocía. Por eso solamente conocía 2 culturas. El Proto-Chimú y el Proto-Nazca. Según Max Uhle, que él estudió las 2 culturas, los mayas, y después va a estudiar el Proto-Chimú y Proto-Nazca. Los Proto-Chimú y Proto-Nazca tienen muchas cosas similares que ¿quiénes? Que los mayas. Repito una vez más. Como este señor, Max Uhle, estudió las 2 culturas, los mayas y los Proto-Chimú y el Proto-Nazca, y él se da cuenta de algo. De que los mayas y los Proto-Chimú y los Proto-Nazca son muy parecidos. Entonces él se va a preguntar algo. Si son muy parecidos, entonces ¿quién dio origen a quién? Si los Proto-Chimú a los mayas o los mayas a los Proto-Chimú. ¿Quién dio origen a quién? Entonces él va a evaluar algo. Él va a evaluar los materiales que se encontró y va a decir ¿quién es más antiguo? Dependiendo de quién es más antiguo, este dio origen a quién.
al otro. Entonces, según la evaluación de Max Zule, ¿quién resultó ser más antiguo? ¿Los mayas o los Protochimú? Los mayas. Como los mayas tienen una antigüedad anterior a los Protochimú y los Protonazca, según Max Zule, los mayas influenciaron ¿a quiénes? A los Protochimú y Protonazca para la fundación de culturas mayores. ¿En dónde? En el Perú. O sea, ¿qué somos nosotros? Según Max Zule, ¿qué somos nosotros? Productos de una ¿qué? Inmigración. ¿Qué es inmigración? Que una persona se va a otro ¿qué? Nosotros, la cultura peruana es producto de una inmigración. ¿Quiénes inmigraron al Perú para que nazcan las grandes culturas en el Perú? ¿Quiénes inmigraron? Los mayas. Ahí está, eso te dice. Max Zule te dice, ¿quién mudó para que se funde el gran estado en el Perú? Tuvieron que llegar primero los mayas para que se funde el gran estado del Perú. ¿Y los mayas qué fundaron? ¿El Protochimú y el qué? Y el Protonazca. Profe, ¿cuál es el sustento de Max Zule para decir eso? Es que muchas construcciones de los mayas y los Protochimú y Protonazca se parecen demasiado, ¿no? Muchos. Los mayas forman piramidal. Y los Protochimú y Protonazca, ¿cómo son sus templos? ¿De forma qué? Piramidal. Yo te dije algo cuando te hablé de Egipto. Los egipcios no inventaron la forma piramidal. Eso se dio en todo ¿qué? En todo el mundo, ¿no? Construir en forma piramidal es, digamos, una primera manera de construir de forma de una pirámide. No sé por qué, tal vez, ¿no? Tal vez porque el único que tiene, digamos, un base superior o con clases sociales es la pirámide. Porque los de arriba, ¿quiénes son? A los poderosos, y los de abajo, la gente común. Porque si tú haces un cuadrado, todos son iguales. Y no es así, la sociedad no es así. La sociedad no es igualitaria, nunca lo fue. Por lo tanto, yo me imagino, ¿no? ¿Por qué no construyeron un cuadrado? Porque es de bases iguales y no es así. La sociedad no es así. ¿La sociedad es qué? ¿De forma qué? Piramidal. Los que están arriba siempre son los que tienen poder. No sé si me dejo entender. Es por eso que la idea de construir en pirámide no solamente fue de Egipto ni de Mesopotamia, sino fue todo el mundo. Para ese entonces, Max Zule dijo, si ellos construyen en pirámides y los Protonazcas y Protochimú construyen también en pirámides, por lo tanto los mayas influenciaron a estos señores. Y otra cosa más, que las imágenes religiosas que tienen ellos también lo tienen los mayas, porque los mayas, escucha bien, sus imágenes religiosas son de felinos. Los Protonazcas, en este caso los Mochi y los Nazca, también tienen sus imágenes religiosas de felinos. En los mayas se lo pueden comprender, porque los mayas están cerca de la selva, muy cerca. O sea, ellos están ubicados en la selva. En cambio, a Mochi y Nazca no. Nazca es el desierto y Mochi es en el norte. Por lo tanto, ¿cómo llegaron estas ideas religiosas? Max Zule dijo, los mayas, ¿no? Los mayas, lo único que pudieron influenciar en ellos son los mayas. Por lo tanto, según Max Zule, ¿cómo se dio el gran estado en el Perú? ¿Cómo se dio los primeros grandes estados en el Perú? ¿Producto de qué? De una inmigración. ¿Quiénes son los que inmigraron para que nosotros recién nos diéramos la gran cultura acá? Los mayas, ¿ya? Los mayas. Pero, como toda teoría, esta teoría va a ser refutada. ¿Por quién crees? Si este es alemán, ¿por quién crees que va a ser refutada esta teoría? Por un peruano, ¿no? Perucho, ahí está. ¿Quién es el peruano? Este es el peruano. Julio César Tello. Tal vez el más grande arqueólogo que dio el Perú. Julio César Tello. Él dice, mira, Max Zule está hablando patrañas, ¿ya? Este señor no sabe, porque yo encontré algo que no encontró Max Zule. ¿Quién encontró Julio César Tello? Chavín. Al encontrar la cultura chavín, se dio cuenta que la cultura chavín es mucho más antigua que ¿qué? Por lo tanto, este señor está hablando patrañas, no sabe nada. Si yo le encontré la cultura chavín, me di cuenta de algo, dice Julio César Tello, me di cuenta de algo, de que la cultura chavín es una cultura matriz. ¿Qué es la cultura matriz? Cultura madre. Una cultura madre, porque de acá parte todo. De la cultura chavín parte todo. La cultura madre, porque todas las culturas que van a venir después de chavín tienen cosas de chavín. Mira lo que te voy a decir, ¿ah? ¿Por qué Julio César Tello, visionario él, ¿no? Se dio cuenta de algo? Esta cultura es la cultura madre de todas las culturas que van a venir después de él. ¿Por qué? Porque todas las culturas que van a venir después de él tienen cosas de ¿quién? De chavín. Todas cogen algo de chavín. Todos cogen algo de chavín. Por lo tanto,
Julio César en su buen análisis dice, entonces yo estoy aquí ante una gran cultura, la primera gran cultura del Perú. Por lo tanto, ¿cómo se ve la primera gran cultura del Perú? Chavismo. Pero ¿por qué llega a esta conclusión Julio César que la cultura chavismo es la cultura madre y la cultura matriz? Porque encuentra algo que no encontró este señor, Axulio. Julio César dice, ¿por qué estos chavinenses adoran tanto al jaguar y a las serpientes? ¿Por qué adoran tanto a ellos? Es verdad que habrán llegado de los mayas, pero estos señores son antes de los mayas. Por lo tanto, si estos señores son antes de los mayas, es imposible que ellos llegaron después de fundado por Chavín. Entonces, ¿de dónde sacaron? Escucha bien lo que te voy a decir. Julio César dice, ¿de dónde sacaron entonces adorar a los jaguares y a las serpientes? Si en el Perú, en el Perú sí hay jaguares y serpientes. ¿En dónde lo encontramos? En la selva. Dice Julio César, estos animales los encontramos en la selva. Por lo tanto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que llegaron a Chavín para que estos señores crean en jaguares y serpientes? ¿Quiénes llegaron? ¿Los hombres de dónde? Los hombres de la selva. Los hombres de la selva llegaron hasta Chavín para que estos señores crean y diosen, o crean, digamos, que como animales superiores a los jaguares y serpientes. ¿Por qué a los animales jaguares y serpientes? ¿Qué es el jaguar? ¿Un qué? Un felino. ¿Y a qué se dedica el jaguar? A cazar. Por lo tanto, si alguien ve a un jaguar, ¿tú te lo vas a enfrentar? ¿O te vas a meter un pique para escaparte para que no te mueras? ¿Me das cuenta? El jaguar genera miedo, genera eso, miedo. Entonces, los chavinenses también querían hacer eso, ¿no? Que las demás ciudades les generen ¿qué? Miedo. Yo soy un chavín y todos los tienen que adorar de mí. Yo quiero causar lo que causa un jaguar. ¿Y por qué un serpiente? Porque la serpiente, ¿qué es? Venenosa. No solamente es venenosa, ¿qué no? Es sigilosa. Entonces yo quiero así como estos dos animales. Entonces lo adaptan, los chavinenses adaptan estos dos animales y lo ponen como principales dioses. La cuestión es esta. Ahora, si yo sé que llegaron de la selva hacia Chavín, ¿cómo se llaman esos hombres que llegaron a la selva? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo lo mencionó Julio César? ¿Los hombres de qué? De Arahuax. Los hombres de Arahuax llegaron hasta la cultura Chavín e impusieron a sus dioses, el jaguar y la serpiente. ¿Ya? Por eso, Julio César le llama a su teoría, ¿cómo le llama a su teoría Julio César? Autotonista. ¿Qué es auto? Uno mismo. Tonista es origen. ¿Quién da el origen a la cultura Chavín? Nosotros mismos nos dimos nuestros orígenes. No vinieron de afuera. Escucha bien lo que te voy a decir. Julio César dice, no vinieron de afuera. Son mentiras, no vinieron de afuera. Nosotros mismos nos dimos el desarrollo a un gran ¿qué? A un gran estado. Y es la cultura Chavín, es el primer gran estado. El primer gran estado. Producto de la influencia de los hombres de Arahuax, los hombres de la selva. ¿Ya? Entonces, el primer gran estado, cultura Chavín. ¿Ya? ¿Influencia de quién? ¿Los hombres de quién? De Arahuac. ¿De origen qué? ¿Y cómo Julio César sabe que ellos llegaron ahí? ¿Cuál es el sustento de ellos? Porque su dios en la cultura Chavín, ¿quiénes fueron? El jaguar y la serpiente. Entonces, por ahí viene el análisis, ¿no? Por entonces, si son jaguar y serpiente, vinieron los hombres de la selva. Muy bien. ¿Ahí acaba todo o hay dos teorías más? Este señor llamado después de Julio César, estos eran los tótems de la teoría. O sea, esto era irrefutable antes. Ya ha pasado los años 2000 o los años 90. En los años 90 ocurre esto. En los años 90 vienen dos teorías más. Son dos teorías modernas. Federico Kauffmann y Luis Luis Guillermo, dos arqueólogos peruanos. Son dos peruanos, ¿ah? Kauffmann es peruano, aunque no parece, pero es peruano. Kauffmann y Guillermo Lumbreras. Kauffmann norteño y Luis Guillermo Lumbreras es ayacuchano. Federico Kauffmann, ¿no? Dice, acá pasa algo. Yo encontré una cultura mucho más antigua que los mayas y una cultura mucho más antigua que ¿quién? Que Chavín. O sea, yo encontré algo que no encontraron los dos. Una cultura mucho más antigua que las dos, mayas y Chavín. ¿Cómo lo llamó, o cómo se llama la cultura de Federico Kauffmann que encontró que es mucho más antigua que los mayas y Chavín? ¿Cómo lo llamó? ¿Cultura qué? ¿Y en dónde lo encontró? En Ecuador. Como este es norteño, está cerca de dónde?
al Ecuador, ¿no es cierto? Entonces ahí investigó la cultura ecuatoriana y encuentra la cultura valdivia, mucho más antigua que los mayas y la cultura chavín. Entonces, ¿cuál es el sustento de Kaufman? Si la cultura valdivia es mucho más antigua que los chavinenses y los mayas, entonces, ¿quién influencia a quién? La cultura valdivia influenció a quiénes? A los mayas y a quiénes? A los chavín. Por eso su teoría se llama alotonista, ¿no? O sea, ¿qué es alop, no? Intermedio, un origen intermedio. ¿Quién es el origen intermedio de estas dos grandes culturas, mayas y chavín? Valdivia. ¿Y cuál es el sustento de Federico Kaufman para que la cultura valdivia sea la más antigua? Comparó cerámicas. Comparó la cerámica de la cultura chavín y la cultura valdivia. ¿Y qué dijo? ¿Quién es más antigua? ¿De la chavín o de Valdivia? ¿Quién es más antigua? Pum, fuera. Agarro lo de maya. ¿Quién es más antiguo? ¿De los mayas o de Valdivia? Valdivia, entonces fuera. Entonces, ¿quién dio origen a los dos? Valdivia. Eso es lo que dijo Federico Kaufman, ¿no? Ese es su sustento normal, por eso se llama alotonista. Y la última cultura moderna es la teoría que hologenista. Holo es todo. Genista, ya te dije, ¿no? Origen. ¿Qué es hologenista? Origen de todo. ¿Cómo se origina todo el Estado para según Guillermo Lumbreras? Lo que hace Guillermo Lumbreras es juntar todas estas teorías y lo hace una sola. ¿Qué dice Guillermo Lumbreras? No se pelean todos. Lo que se ha fundado acá en el Perú es un factor que externo y factores que, o sea, para que se den las grandes culturas en el Perú tuvo que haber factores que externos, o sea, personas que llegaron ¿dónde? De afuera, inmigrantes, y factores que nosotros mismos hemos relacionado. Por lo tanto, el Perú es una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Un resumen. Una síntesis es un resumen. ¿Un resumen de qué? De las culturas que hay ¿dónde? Afuera, y las culturas que había ¿dónde? Adentro. Es un resumen de todo eso. Esa es la gran cultura peruana. Es un hologenista, porque está juntando ¿qué? Todo. Lo de afuera, ¿y dónde? Y lo de adentro. Por eso se llama hologenista. ¿Quién dice eso? Luis Guillermo Lumbreras. Ahí está, factores externos. Factores externos, y acá decir factores internos. Ya, me equivocaba. Factores internos. ¿Ya? Hay dos factores, internos y externos. Por último, para acabar acá, va a haber dos divisiones prehispánicas. ¿Qué es hispánica? ¿La llegada de quién? Los españoles. Para mencionar la historia del Perú, tú tienes que mencionar dos momentos. Antes de los españoles, ¿y de qué? Y después de los españoles, porque son dos momentos claves en el Perú. Antes de la llegada de los españoles, ¿quiénes éramos? ¿Y quiénes éramos después de la llegada de quiénes? Después de la llegada de los españoles, la introductora también. Somos nosotros, somos la consecuencia de eso, ¿no? Pero ¿qué pasó antes de la llegada de los españoles? ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran? ¿No? ¿Cuál era su relación con la naturaleza? ¿Quiénes eran sus dioses? ¿No? Tú tienes que entender cómo vivían antes de la llegada de los españoles. Tal vez podemos aprender algo de ellos, tal vez. ¿Ya? La división antes de los españoles es John Rowe y ¿quién? ¿Luis qué? Luis Guillermo Lumbreras. Hay dos divisiones. De la Rowe y de quién? Luis Guillermo Lumbreras. Rowe, un extranjero, este es un inglés. Y Luis Guillermo Lumbreras, peruano, ¿no? Ayacuchano, ¿no? Si tú ves su foto, es al toque vas a generar que es peruano. Ayacuchano, neto. Rowe dice así: la historia prehispánica del Perú se divide en tanto: en precerámica, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. La pregunta es, ¿qué diablos es un horizonte y qué diablos es un intermedio? Escucha bien lo que te voy a decir porque esto te voy a contar en el examen, ¿no? Un horizonte y un intermedio. Escucha bien. Es que hay personas que no saben esto, incluso los profesores, ¿no? Horizonte, mira, es una gran cultura. Es una gran cultura que conquista a ¿quiénes? ¿A pequeñas qué? ¿A pequeñas qué? Mira. Un horizonte es una gran cultura. Imagínate una gran cultura. ¿Qué quiere una gran cultura? Conquistar, expandir.
expandirse. Por lo tanto, esta gran cultura que tiene que tener un fuerte ¿qué? ¿Un fuerte qué? Ejército. ¿Para conquistar a qué? A otras culturas. ¿Quién quiere imponerse acá? ¿Quién quiere imponerse acá? ¿Quién quiere imponerse acá? El líder. ¿Una sola qué? ¿Una sola persona? La pregunta entonces en el horizonte. Si yo te voy a preguntar esto. ¿Dónde hay unidad política? ¿Acá habrá unidad política, sí o no? Sí. ¿Por qué hay unidad política acá? ¿Por qué? Porque solamente tiene un ¿qué? Un gobernador. Y ese gobernador, ¿quién va a imponer? ¿Su pensamiento qué? Religiosa. A toda la cultura que ¿qué? Que conquista. Listo. Ese es un horizonte. Una gran cultura que conquista ¿qué? A pequeñas culturas. Cada vez que yo te hablo de horizonte, imagínate esa gran cultura. Que es un solo gobernante o un solo poder que ha conquistado a varios ¿qué? A varias culturas. Eso. ¿Y él qué quiere imponer? Estas culturas ¿qué quiere imponer? Su religión. Porque la forma de dominar a los demás, pues, ¿a través de qué? De la religión. La única. Ahora, ¿qué diablos es un intermedio? ¿Son qué? Claro, pequeñas ¿qué? Pequeñas culturas, pero ¿gobernadas por alguien? No, ellas son ¿qué? Independientes. Escúchame bien lo que te voy a decir, ¿ah? Un intermedio, ya no hay un dominante, no hay, acá no hay dominantes, porque estos son culturas ¿qué? Independientes, son culturas independientes, nadie lo domina. Profe, por lo tanto, si son independientes estas culturas, ¿habrá o no habrá unidad política? ¿Hay o no hay unidad política? ¿Por qué no hay unidad política? ¿Por qué? Porque no hay ¿qué? Porque no hay un solo ¿qué? Sino que hay varios ¿qué? Varios gobernantes. Y si hay varios gobernantes, no hay ¿qué? No hay unidad política. Ese es un intermedio. Culturas independientes sin unidad política. Y cada vez que tú escuches la palabra intermedio, tienes que pensar en eso, ¿no? Intermedio, varios gobernantes sin unidad política. Y profe, ¿por qué menciono solamente dos culturas? Es que, escúchame bien, es que varias de estas culturas se van a parecer, tienen algo muy similar, tienen cosas muy similares, por eso que, para que sea fácil la explicación, lo han reunido en una sola ¿qué? En una sola cultura, ¿ya? Listo. Vamos a comenzar. El horizonte. ¿Qué era el horizonte? Una gran cultura. Una gran cultura que ¿qué? Este horizonte temprano abarcan dos grandes culturas. Las primeras dos grandes culturas en el Perú. Habla. Chaví. Entonces la primera gran cultura en el Perú, ¿cómo se llama? Chaví. La segunda, Paracas. ¿Qué son las dos? Grandes que conquistaron ¿qué? A otras Entonces, ¿qué van a imponer? Excelente. ¿Qué religión tuvieron ellos? ¿Qué religión tuvieron ellos? ¿Qué religión tuvieron los chavinenses? Jaguar y serpiente. O casualidad, cuando Max Zule llega al Protochimú y Protonazca, lo que hoy se lo conoce como Mochi y Nazca, ellos dos ¿a quién alaban? Entonces, ¿de quién influenció realmente? De Chavín. Pero como él no conocía a Chavín, ¿de quién creía que había influenciado? ¿Te das cuenta? Mira lo loco que es esto. ¿Ya? Entonces, mira, Chavín impone los jaguares y los serpientes. ¿A solamente ellos o a todos? A todos, ¿no? Los chavinenses enseñan a hacer cerámica, porque por primera vez se crean las cerámicas, ¿no? Chavín, cerámica, y todos tienen ¿qué? Cerámica. Imponen sus dioses felinos, y todos tienen ¿qué? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, Chavín, como dijo el maestro, es una cultura ¿qué? ¿Y qué es la cultura matriz? La cultura madre. Listo, Chavín. Entonces, en horizonte temprano, Chavín y Paracas. Intermedio temprano, habla. Mochique y ¿qué? Horizonte medio. Intermedio tardío. Horizonte tardío. ¿Y un intermedio qué es? Varias culturas ¿qué? Entonces, las primeras dos culturas independientes, ¿cuáles son? Mochique y Nazca. Y después sigue horizonte ¿qué? ¿Dónde está quién? Dos grandes ¿qué? ¿Y la otra gran cultura qué sería? ¿Y el primer imperio qué? ¿Por qué este se le llama imperio? Porque acá pasamos a un segundo nivel. De un estado que conquista un otro estado, ¿qué se convierte? Imperio. Igualito que pasó en ¿dónde? En el viejo mundo, pero con
Con otra forma de qué? De pensar. Otra forma de pensar. Mira, Imperio Wari. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿en qué periodo aparece el Imperio Wari? ¿En el horizonte qué? En el horizonte medio. ¿En qué periodo aparece la cultura Wari o el Imperio Wari? ¿En el horizonte qué? En el horizonte medio. Y después viene el intermedio qué? ¿Pequeñas qué? ¿Culturas qué? ¿Quiénes son? Chimú, Chincha y Chachapoya. Y el último imperio del Perú antes de la llegada de los españoles. Habla. El imperio indio. El último. Porque con él, ¿a quiénes aparecen después? Los españoles. Ahora, ¿cómo lo dividen Lumbreras? Periodo lítico, que esto ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Periodo qué? Arcaico. ¿Periodo qué? Y en el periodo formativo, ¿qué aparece? Acá vas a poner. Aparece el es. ¿Y qué cultura va a estar en el formativo? Chavín. Después viene ¿qué? ¿El desarrollo qué? El desarrollo regional, donde van a estar Mochica, Nazca, Tahuanango. Y después ¿quién va a aparecer? Y después el segundo ¿qué? Donde está Chimú, Chincha, Chachapoya. Y por último, listo. Esa es la división de Lumbreras. Listo, compadrito. Esto es completo, ¿ya?